¿Qué es exégesis? Exégesis viene de la palabra griega exajo, que significa extraer, sacar, llevar o conducir fuera. Hacer una exégesis es hacer un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un texto o pasaje de las Escrituras. ¿Por qué es importante estudiar exégesis? Bueno, es importante estudiar exégesis para conocer mejor la palabra de Dios, para descubrir el mensaje que el Señor ha querido comunicar al hombre, para no poner la opinión propia por encima del significado verdadero de un texto o pasaje, sobre todo para ayudarnos a conocer mejor al Señor Jesús, ya que Él es el mensaje central de las Escrituras. Vamos a estudiar los 4 pasos para hacer exégesis. Lo primero que debemos hacer es un análisis del contexto histórico. Esto quiere decir que debemos buscar información con respecto al autor, el año en que fue escrito el texto, e información acerca de los destinarios, idiomas, la cultura, etc. Esta información se consigue en la introducción del libro Un comentario bíblico o en una Biblia de estudio al principio del libro. El segundo paso es el análisis del contexto literario. El texto a estudiar es, por ejemplo, profecía, Isaías, Jeremías, Oseas. Puede ser también poesía, proverbios, salmos, o también narración, evangelios e historia. Tercero, analizar el significado lingüístico del texto. Para esto hay que estudiar el aparato textual. Esto quiere decir que hay que estudiar los variantes en los manuscritos. Debemos también estudiar la semántica, o sea, el significado de las palabras. Debemos estudiar también el estudio de la morfología, las formas de las palabras, y el estudio de la sintaxis, la estructura de la oración. Este segundo paso concluye con la realización de una propuesta personal de traducción del texto en estudio, con una explicación del por qué se tradujo así. Cuarto paso, interpretar el texto bíblicamente y teológicamente. Hay que hacer un resumen del mensaje principal del texto. Pregúntese, ¿cuál es el mensaje principal del versículo o pasaje? ¿Qué entendieron aquellos que escucharon el versículo por primera vez? Haga un resumen de todo lo anterior. Pregúntese también, ¿hay algo en el texto que parece contradecir algún otro pasaje bíblico? ¿Qué enseña acerca de Jesús y de la salvación? Ahora, también hay que aplicar el mensaje en el contexto en el cual nosotros vivimos. Reflexione respecto de nuestro ambiente social. Pregúntese, ¿cuáles son las corrientes de pensamiento en el mundo y en su país? ¿Qué está sucediendo en su comunidad? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Hay que buscar las aplicaciones prácticas para el vivir diario. Para eso hay que analizar el texto, pasaje, para que produzca cambios en nuestra vida. Pregúntese, ¿qué debo hacer para responder a las verdades de ese pasaje? ¿Qué dice el texto, pasaje sobre las responsabilidades como cristiano? Después de haber estudiado los 4 pasos de la exégesis, es importante estudiar el método histórico-gramatical. Usted se preguntará, ¿qué es el método histórico-gramatical? Bueno, como su mismo título indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Este método nos brindará principios elementales para la adecuada interpretación del texto bíblico. Aplicaremos este método de 7 pasos a seguir en un texto que vamos a estudiar a continuación. El primer paso a estudiar es seleccionar un texto y prepararse espiritualmente. En este caso, la porción bíblica a tratar es Lucas 7, 36 y 50. Bueno, también debemos orar al Señor para que el Espíritu Santo aclare el significado del texto. Segundo, estudia el trasfondo del texto. El autor de este evangelio es el médico Lucas. Se dirige específicamente a un individuo llamado Teófilo, a la vez que intenta ofrecer a una audiencia mucho más amplia que consistía en cristianos gentiles, como el mismo Teófilo, quien ya había sido enseñado acerca de Jesús. Tercero, debemos trabajar con la traducción y la observación general. Al leer el pasaje en algunas traducciones, tanto formales como dinámicas, hay diferencia notable en la forma en que se traduce el versículo 47, pues la versión Dios habla hoy y la Reina Valera del 60 no concuerdan con la versión nueva, con la nueva versión internacional. En las dos primeras,
el perdón parece ser la consecuencia del amor de la mujer. Por ejemplo, dice la Biblia, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mientras que en la versión, nueva versión internacional, el amor es el resultado del perdón. Por ejemplo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Cuarto, analice las palabras y los conceptos. Es bueno subrayar las palabras que se repiten porque pueden ser de mucha ayuda. Por ejemplo, la palabra pies aparece 7 veces en el corto pasaje. Asimismo que la palabra fariseo aparece 4 veces. O la palabra mujer también aparece 2 veces. O la palabra pecado también. Y el perdón aparece ligado a estas palabras 3 veces. Una vez se relacionan el amor y el perdón. Simón decide que Jesús no puede ser un profeta, pero aún así lo llama maestro y el verbo. Perdonar aparece 6 veces. Quinto, estudia el contexto bíblico y teológico de manera más amplia. Por ejemplo, la palabra fariseo se refiere a uno de los 3 partidos prominentes dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos fueron por mucho los más influyentes. Otra palabra en el contexto del versículo que estamos estudiando es pecador. En los evangelios sinópticos, ese término lo utilizan con una cierta frecuencia los mismos fariseos, para denotar a los publicanos, que son los cobradores de impuestos, y a las mujeres de muy mala reputación. Sexto, apliquemos el pasaje a nuestra vida personal. Por ejemplo, esa mujer pecadora es un vivo ejemplo de una oración con una actitud de gratitud tan grande como la que cada discípulo de Cristo debe manifestar. Séptimo, proclame las verdades del pasaje. Esto consiste en comunicarlo a una audiencia como un sermón. Para eso hay que utilizar la homilética.